que cada vez que entramos en esta fecha, siempre pasa algo en el mundo. Pero el propósito del Creador fue mandarle un mensaje a toda la nación, no solamente a la nación de Israel. Que cada vez que Dios trae un mensaje, y muchos en los medios de comunicación, muchos han dicho por su propia boca que el pueblo dominicano tiene que volverse a Dios. Una vida sin principio es insostenible, porque los principios en la vida del ser humano son los que lo ayudan a sostenerse cuando venga el tiempo malo. Ahora más que nunca, el pueblo dominicano va a necesitar ayuda psiquiátrica. Esa manifestación ahora mismo de ira y de rencor que hay en todo el pueblo dominicano. Todos esos espíritus están en los aires. ¿Qué va a pasar con el pueblo dominicano? Que más que un psiquiatra, los dominicanos van a necesitar doctores del alma. ¡Wow! Dios te bendiga, querido amado amigo. Gracias por estar con nosotros una vez más en Palabras de Bien. Hoy es un día de mucha bendición y regocijo. Y seguimos creciendo, seguimos trayendo palabra de vida. Y hoy queremos presentarte con nosotros al pastor Camilo Ogando. Viene desde Santo Domingo, tierra de bendición y de abundancia en el reino. Así que quiero bendecirle, pastor Camilo. ¿Qué tal? Amén, amén. Gracias a Dios estamos bien. Y le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartir un mensaje de fe y esperanza en su canal sobre las personas también que nos van a ver, y agradeciendo por la tan cordial invitación que me han hecho para esta entrevista. Así que estamos más que agradecidos del Creador y más que felices por estar aquí con ustedes. Así es, para nosotros también es un gran gusto realmente poder compartir con gente de Dios. El Señor, vemos que está cumpliendo su promesa, nos está poniendo gente específica que forman parte esencial de lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Amén. Profético. ¿Sí? Amén. Antes de comenzar con el desarrollo de este tiempo, quiero invitarte a que si no te has suscrito a nuestro canal, que te suscribas, que formes parte de esta comunidad que está siendo de bendición. Así que si no te has suscrito, suscríbete. También pasa por el canal del pastor Camilo Ogando, y suscríbete también. Tiene muchas prédicas que tienen palabra de bendición para tu vida. Ahora sí, pastor, usted que reside en Santo Domingo, recientemente hemos estado bastante afectados. El país ha sido bastante golpeado con esta situación que hemos vivido, con esta terrible tragedia ocurrida en el Jet Set. No nos podemos hacer de la vista ciega y no hablar de este tema que toca tanto la sensibilidad de un pueblo devoto, porque Dominicana es un pueblo devoto. Sí. Así que, ¿qué usted nos puede compartir de lo que se vivió posterior a la tragedia del Jet Set? Sí, bueno, nosotros lamentamos, en primer lugar, antes de iniciar, lamentamos esta tragedia que ha enlutado a todo el pueblo dominicano y nos ha dejado completamente impactados. Eso ha sido tan fuerte que por lo menos yo, hablando desde mi parte humana, yo duré noches que no podía dormir, noches que para conciliar el sueño fue bastante difícil, porque estamos hablando de alrededor de 228 o 25 almas que en ese momento pues partieron de este mundo, que se podría decir que fue por parte del descuido de un hombre, o sea, de un descuido en la edificación, que es lo que se ha venido pues hablando en todos los medios de comunicación. Sí. Pero hay una parte que no podemos obviar, que pareciera que lo que voy a decir va a parecer inhumano. Por eso dije que yo mismo
hablando desde mi parte humana, no pude conciliar el sueño, fue una batalla, y el que es espiritual, como estamos acá en el este, la provincia Sí. de la Romana, Así es. pues no sé cómo el que es espiritual sintió cómo estaban los aires, pero allá en la Se sentía capital una carga. los Nosotros aires vivimos, estaban bien cargados, había una batalla espiritual, bloqueo mental, porque había una tristeza en todo el pueblo dominicano. nosotros vivimos en Bávaro y todavía ya se sentía esa nostalgia, Sí, ¿sabes? Esos vientos cargados como de impotencia, de sentimientos de dolor. sí, Todavía en gente cristiana y en gente que no milita se sentía ese ambiente, exactamente. ¿sabes? Un ambiente muy tenso. Muy hostil. Sí, y humanamente todos hemos sido impactados, hemos llorado, nos hemos sentido, hablando desde la perspectiva del corazón, muy compungido, que no hay explicación. Pero hay una parte, y reitero, valga el pleonasmo, Sí, va a parecer inhumano lo que voy a decir, pero nosotros estamos en una temporada, un tiempo, un señalamiento por Dios, una señal, que cada vez que entramos en esta fecha, siempre pasa algo en el mundo, siempre pasa algo, porque esa fecha, de la cual voy a hablar más adelante, marca un antes y un después de un pueblo que está siendo oprimido en una nación llamada Egipto. wow. Un pueblo que dura 4 siglos. Oiga, usted sabe lo que es durar 4 siglos siendo oprimido de su libertad, bajo pobreza extrema, bajo niveles sanitarios inhumanos y un control total. Espérese, pastor. Usted me está diciendo que la fecha en la que está pasando, en la que ha pasado el tema del jet set, ¿verdad? Sí. Esta tragedia, esa fecha coincide con la fecha en la que el pueblo estaba en proceso de esclavitud, el pueblo de Israel. Usted me está hablando Claro. del pueblo de Israel, del éxodo. Del éxodo, estamos hablando de un éxodo, de una salida de esclavitud hacia la liberación. Oh, por Dios. Y el Eterno, con mano poderosa, con mano fuerte, con señales extraordinarias, sacó al pueblo, a su pueblo, de esos 4 siglos de esclavitud. Pero el propósito del Creador fue mandarle un mensaje a toda la nación, no solamente a la nación de Israel, sino también a todos los egipcios. Así es. Un mensaje de que ellos entendieran de que ese pueblo que estaba siendo oprimido de libertad, ese pueblo era un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Ese pueblo, usted cree que eso que pasó fue un mensaje, sí, forma parte de un mensaje. sí, parte de un mensaje por 2 cosas. Porque cada vez que Dios trae un mensaje, y muchos en los medios de comunicación, como que no voy a mencionar los nombres, muchos han dicho por su propia boca, dentro de gente grande, gente del medio, de la influencia, que el pueblo dominicano tiene que volverse a Dios. Así es. Y ellos mismos han dicho, por boca de ellos mismos han dicho, que esto es un mensaje de que tenemos que volver a Dios. Entonces el mensaje que el Eterno le estaba enviando a los egipcios era un mensaje para que por lo menos Faraón se reivindicara, hiciera un examen introspectivo y que por vía sin tener que pasar una catástrofe, Faraón dejara ir al pueblo. No, y que tal vez esa misma catástrofe que ocurría, la intención era que él pudiera como reconocer su error y volverse a Dios. En efecto. ¿Sabe qué me trae a la mente ahora mismo, pastor? Y es que el pueblo de Nínive estaba viviendo una temporada similar a la que estamos viviendo. Sí, Pero el pueblo de Nínive recibió una advertencia. claro. Vamos a ver, entonces quisiera yo tratar desde este punto del pueblo de Nínive
cuando recibió al profeta Jonás Sí, y escuchó la palabra y lo que hizo después. sí, Porque lo que quiero resaltar aquí es lo que hizo después de la advertencia. exactamente. Sí, porque realmente estamos claros de que Dios está hablando a la nación. Sí, Estamos claros de que hay un llamado de vuélvanse a Dios, de restituyan los principios antiguos, o Sí. sea, los principios sobre los cuales fue plantada, fue liberada la República Dominicana, Exactamente. fue liberada fundamentada en la palabra. Así que posterior a esa promesa, o mejor dicho, a esa profecía por parte de Jonás, el pueblo hizo algo. Y yo quisiera que usted detalle sobre eso, de que posterior a esta palabra de Dios al pueblo, o mejor dicho, advertencia de Dios al pueblo, ¿qué debe pasar ahora? ¿Qué debe hacer el pueblo para recibir misericordia? ¿qué debe de hacer el pueblo? Lo primero que el pueblo debe reconocer es que Dios tiene que ser el centro de todo. Reconocer al Dios de Israel como el único Dios que gobierna abajo y gobierna arriba. O sea, que Él lo llena todo en todo. Eso es lo primero. Humillarnos, hacer teshuvah, que significa lo que nosotros interpretamos como arrepentimiento. La palabra teshuvah significa retorno. Retornar a Dios, pero a los principios que rigen la vida del hombre. Porque una vida sin principio es insostenible. Porque los principios en la vida del ser humano son los que lo ayudan a sostenerse cuando venga el tiempo malo. Entonces, en esta temporada que se está viviendo ahora mismo, una temporada de dolor, de lloro, de llanto, de angustia, se ha desatado algo en República Dominicana como nunca, algo nunca antes visto, que el que es espiritual va a entender esto. Se ha desatado un espíritu de ira, de impotencia, y esos espíritus, producto de la tragedia que pasó, esos espíritus están en los aires. Entonces, como esos espíritus están en los aires, ahora mismo se están apoderando del corazón de mucha gente, y la gente ahora viene con ira, con ímpetu. Entonces, fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Mientras los egipcios estaban llorando a sus muertos, Israel estaba en camino hacia una promesa, o sea, una tierra que Dios le había prometido. Entonces, ¿en qué temporada estábamos? Según el calendario bíblico, estamos en el día 15 del mes de Abril. El mes de Abril es el mes de abril, para los que no entienden. Entonces, estamos en el día 15. El pueblo de Israel salió en el primer mes. O sea, el primer mes es ahora. O sea, el primer mes es el que marca un antes y un después en la vida del ser humano. Entonces, el pueblo de Israel iba a comenzar una nueva vida bajo los pactos, bajo las promesas, bajo la cobertura del Creador y bajo esas riquezas que ya venían de antemano, ya venían desde generación en generación. Entonces, ahora bien, ¿qué ha pasado con esto? Que hay muchos psiquiatras, expertos en la materia de la psicología y de la psiquiatría han dicho que ahora más que nunca el pueblo dominicano va a necesitar ayuda psiquiátrica. Escucha esto. Wow. ¿Por qué? Porque se ha desatado una ira en la vida de la gente como nunca antes nosotros lo hemos visto. Pastor, en seguimiento a esto, es importante reconocer que posterior al dolor, de manera general, porque es un dolor colectivo, Sí, todo el pueblo dominicano. nuestras redes están inundadas de mensajes de ira, de dolor, de tristeza, de ira. Entonces, hay muchas emociones o muchas situaciones que explotan con las emociones. Hay mucha gente que en sus trabajos van a estar estresados sin saber ni siquiera por qué. Exactamente. Hay gente que se va a acostar viendo sus redes sociales y va a despertar con un deseo de quitarse la vida sin saber por qué. Exactamente. Entonces, todo esto que se está despertando es para que nosotros
vayamos a la fuente del Espíritu para poder entender lo que está pasando. Porque es que a la simple vista no vas a poder entender. Imposible. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta que esta explosión de emociones en la gente no son naturales. Son emociones y vienen de manera espiritual. Pero lo que usted decía, 200 y pico de almas que salieron de esta tierra. Quiero mencionar ese punto porque en su prédica escuché que hablaba de almas muertes en el tiempo de la muerte. No en el día de Dios. Wow, Dios mío, detalle eso, pastor. Mire, morirse en el día de la muerte y no morir en el día de Dios es que cada alma que viene a este mundo tiene una fecha cuando muere, o sea, pero tiene también una fecha el día que murió. O sea, todo el que estaba conectado con el Eterno nunca murió en el día de la muerte, murió en el día de Dios. El día que esa alma vino a este mundo fue el día que esa alma partió a los brazos del Creador. Es decir, que el día que esa alma se fue, porque se fue en el tiempo de Dios, esa alma ya tenía cumplida la agenda su de misión. Dios. Porque cuando el alma parte de este mundo en el día de Dios fue porque ya esa alma cumplió la misión para la cual vino a esta tierra. Así es. Entonces, cuando el alma no cumple la misión para la cual el Eterno lo trajo a esta tierra, entonces esa alma parte en el día de la muerte, no en el día de Dios, porque no llegó a cumplir la asignación que desde la eternidad se le encomendó que tenía que hacer en este plano físico. Entonces, esa manifestación ahora mismo de ira y de rencor que hay en todo el pueblo dominicano, todos esos espíritus están en los aires. Ahora bien, ¿cómo puede usted, como dominicano, como ser humano, como ciudadano, contrarrestar eso? No hay forma de contrarrestar eso desde la perspectiva natural, no hay forma. No vamos a ignorar la parte profesional, psiquiátrica y psicológica, porque entendemos que ignorar esa parte es ser más ignorante de cualquier ignorante. Porque entendemos que la psicología y la psiquiatría cumplen su función siempre y cuando ese problema no esté conectado a algo que va más allá de la fisicalidad. Escuche esto. Cuando estamos hablando de esta situación que se ha manifestado, este espíritu de ira que ahora está en los aires, gente que van a sentir tristeza que nunca la sintieron, y como usted dijo ahorita, valga el pleonasmo, ganas de morirse, de suicidarse como nunca, todo eso es producto de la situación que pasó. Ahora, el Colegio Psiquiátrico Dominicano ha brindado su ayuda de forma gratuita para todo el dominicano que ahora mismo, y los felicitamos a ellos por dicha acción, que no todo el mundo que se decide desprenderse de lo que le permite tener su fuente de ingreso para su mantención en este plano físico, a desprenderse de eso para brindar ayuda de forma gratuita. Felicitamos eso. No vamos a decir que no pueda de cierta manera cumplir ciertas funciones, pero no va a ser el todo del todo. ¿Por qué? Porque ya aquí, para poder entender lo que está pasando, dice la Escritura que lo espiritual se ha de discernir ¿qué? Espiritualmente. Lo espiritual nunca se va a poder discernir desde el plano de la fisicalidad. Porque en mi plano físico, yo voy a poder, eso igual que en el plano físico, yo multiplico, por ejemplo, que 2 por 2 son 4. Pero desde el plano espiritual, 2 por 2 va más allá de ser 4. Así es. ¿Usted me entiende? Entonces, analizar las cosas desde la fisicalidad es un problema, porque desde la física, todo lo que se analiza físicamente, se queda físicamente. Pero cuando nosotros entendemos que el problema que está pasando ahora mismo va más allá de la fisicalidad, ya eso pasa a un plano de un desequilibrio almático. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo dominicano? Que más que un psiquiatra, los dominicanos van a necesitar doctores del alma. Doctores del alma. ¿Por qué doctores del alma? Porque ahora esos espíritus van a buscar la manera de apoderarse de las almas de la gente y operar y hacer cosas que nunca han hecho.
el que no hacía daño, ahora va a hacer daño sin rabia y no va a hacer por qué lo va a hacer, no va a saber por qué lo va a hacer. El que no le daba un trompón a alguien, va a dar un trompón y de repente va a decir, no sé por qué le dio el trompón, pero lo di. ¿Por qué? Porque ahora ese espíritu de rabia, Hasta esquizofrenia. Exactamente, Esquizofrenia. se está apoderando de la mente de la gente. ¿Por qué digo? Disculpe que le interrumpa. ¿Quiénes son esos médicos del alma? Aquellos que entienden cómo opera la misma. ¿Quiénes son los médicos del alma? Aquellos que entienden que el alma humana, más que algo que se pueda nombrar como nosotros lo nombramos, el alma es una chispa del Creador en nosotros. Entonces, esos doctores del alma son aquellos que comprenden cómo opera los desequilibrios almáticos. Son personas que están alineadas y preparadas en esa área. ¿Sí? No son personas que desde el punto de vista, no, son personas que espiritualmente entienden cómo operan los espíritus. Sí, pero esto no se está hablando simplemente de reprender un demonio y ya. No, eso va más allá. Eso va mucho está más hablando de sanar heridas. Por eso, cuando Yeshua, Jesús de Nazaret, lleva a sus talmidín, a sus 12 discípulos, dice que subió a la montaña. Muchos le llaman el sermón del monte, otros le llaman el sermón de la montaña. En el sermón de la montaña hay algo en particular, algo que a mí me impacta, y es que en ese mensaje hay alrededor de 5 mensajes en uno. ¿Por qué 5 mensajes en uno? Porque el libro de Mateo está dividido en 5 mensajes. 5 mensajes, 5 divisiones tiene. Entonces, Yeshua lo que está haciendo es, cuando sube con los discípulos a ese monte, Jesús lo que está haciendo es que lo está sanando interiormente. Está sacando la raíz de amargura, el dolor. Entonces, la raíz de amargura viene de su raíz hebrea, signa, que significa raíz. O sea, está sacando esa raíz de amargura. Y Yeshua lo que está haciendo es que almáticamente los está preparando. Por eso, cuando Yeshua empieza en su mensaje, dice: benditos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces Jesús empieza a narrar un sinnúmero de bendiciones, pero el sermón de la montaña en toda su esencia no se encuentra en lo que Jesús ahí está hablando de las bendiciones. Ese es el primer sermón. El sermón de la montaña en el capítulo 5 del libro de Mateo viene siendo la introducción de lo que Jesús más adelante les va a impartir a ellos. ¿De qué Jesús le está hablando ahí? El primer sermón que vemos en Mateo capítulo 5 se le llama el sermón de las actitudes del ser. ¿Por qué se le llama el sermón de las actitudes del ser? Porque Jesús está hablando de las riquezas internas que tiene el alma. Primero, cuando habla benditos los pobres en espíritu, no está hablando de un pobre en espíritu que todo el tiempo anda con la cabeza cabizbaja, derribado, derrotado y sin esperanza. Un pobre en espíritu es aquel que entiende que su dependencia no viene de lo que puede hacer, ni de su sabiduría, ni de la capacidad intelectual que tenga para conseguir las cosas materiales. Un pobre en espíritu es aquel que entiende que más allá de su capacidad, hay algo que le da sostenibilidad y sustento en este plano físico, que en este caso es Dios. Un pobre en espíritu es aquel que dice: Señor, yo sé que yo tengo tal capacidad para conseguir esto, para hacer esto, pero yo dependo 100% de ti. Eso es un pobre en espíritu. Eso se le llama el sermón de las actitudes del ser, porque ahí Jesús habla de la justicia. Entonces ahí Jesús está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque la justicia divina no opera conforme a la dimensión de la justicia del hombre. Porque lo que no es justicia para mí, para Dios sí. Lo que yo entiendo que es injusto para mí desde la óptica de donde Dios habita, o cómo Dios hace las cosas, yo puedo decir: bueno, pero Dios es injusto. Bueno, eso es lo que yo discierno desde mi óptica humana. Pero para Dios no es injusto. Para mí sí, pero para Dios no.
Porque la justicia divina va más allá de mi capacidad, va más allá de mi lógica, va más allá de lo que yo puedo discernir como ser humano. Así es. Y no dejamos de reconocer que dentro de todo lo que estamos viviendo actualmente, el Señor es justo y soberano. Y tú que estás escuchando este mensaje en este momento, queremos sembrar en tu corazón esta palabra. El Señor es justo, es amor, y por su amor nos muestra justicia. Exactamente. Por su amor nos muestra justicia. Ahora bien, el pueblo pide a gritos que los cristianos salgan a la calle, que los cristianos ahora mismo expresemos, vociferemos lo que hemos estado diciendo durante años. Exactamente. Cristo viene. Hemos estado anunciando durante años que hay que alistarse. Ahora, yo no le estoy pidiendo a todos que se convierta dominicana, pero hay cositas pequeñas que puedes hacer por tu país. Hay cositas pequeñas que puedes hacer para demostrarle a Dios tu compromiso en quererte acercar a Él. Acércate a Dios, dominicana. Acércate a Dios, porque Él no te está castigando porque sea malo. No está permitiendo estas situaciones porque simplemente sea malo. Recuerda que la tierra gime por el pecado. Claro. Es la tierra que provoca estas situaciones porque hay una respuesta en el mundo espiritual. Muy fuerte. Hay una respuesta en el mundo Muy espiritual. fuerte. Y me dolía tanto porque pude ver y escuchar con mis propios ojos cómo unos días que se decretaron como luto nacional y todavía habían personas que prendían música, que estaban bebiendo en las calles. ¿Cómo puedes sentarte a beber en la calle y olvidarte del mundo con tanta gente sufriendo? Muchas de nuestras instituciones, nosotros lo aplaudimos, estuvieron respetando el luto nacional. Muchas personas se unieron al luto nacional, pero otros, y seguramente entre esas personas hay algunos que preguntaron a Dios, ¿y dónde estaba Dios? Ahí es que está el problema. ¿Dónde estaba Dios? Pero no tienes ni siquiera carácter y voluntad para guardar un día de luto nacional. Sin escuchar músicas a alto volumen, sin estar tomando alcohol o haciendo cosas, ¿sabes? Que no son propias de un luto. Entonces, hay una necesidad general de un avivamiento de fuego. Pero urgente. 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 Y algo dentro de esta esencia que me llama mucho la atención de Jesús de Nazaret, era que más que un mensaje natural, Jesús vino a traer equilibrio al alma. Así es. Porque esos discípulos que más adelante se convertirían en prototipos o representantes del reino de Dios en esta tierra, eran los primeros que necesitaban alineamiento almático. Wow. Entonces, escuche esto, eran los primeros que necesitaban alineamiento almático. Esto va a bendecir a alguien que va a estar viendo este video. ¿Por qué necesitaban alineamiento almático? Hablamos del primer sermón, que son las actitudes del ser. Pero hay un segundo sermón que se le llama el sermón del enriquecimiento. Porque el libro de Mateo, el sermón de la montaña, no solamente se limita al capítulo 5 del libro de Mateo, sino que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el segundo sermón ahí viene entonces el sermón del enriquecimiento. ¿Por qué el sermón del enriquecimiento? Porque ahí Yeshua empieza a hablar quiénes somos. Ya Yeshua entonces saca lo que hay dentro. Wow. Entonces ahí empieza a hablar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hace una comparación a la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Wow. ¿Por qué hace una comparación con la sal y con la luz? Porque la sal tiene una particularidad. ¿Y cuál es la función de la sal? La sal
aparte de dar sabor a nuestros alimentos, la sal tiene el poder de preservación. Así es. En pocas palabras, Yeshua lo que le está diciendo a ellos es: ustedes son la preservación de este sistema. Wow. O sea, este sistema, de que este sistema mantenga los principios, los valores morales, espirituales y éticos que rigen a esta humanidad, y sobre todo espirituales. Ustedes son los que mantienen este sistema. En pocas palabras, está diciendo: ustedes son la preservación. La última preservación de esta generación son ustedes. Wow, hay una esencia en esa palabra. Exactamente. Preservación. Pero antes de ser, entonces ustedes, antes de convertirse en preservación de este sistema, Wow. primero ustedes tienen que descubrir lo que tienen dentro. Wow, Oh, esto es Dios. tremendo. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Ustedes tienen que descubrir lo que tienen dentro. ¿Qué ustedes tienen? Ustedes tienen riqueza. ¿Qué ustedes tienen? Nadie puede operar desde la dimensión de la preservación o ser un preservador en este plano físico cuando es una persona que no habita desde los cimientos del amor, desde los cimientos de la justicia, desde los cimientos de la santidad, desde los cimientos de la verdad. Entonces, son los principios que rigen a Dios. Algunos le llaman los atributos morales de Dios, pero eso yo lo interpreto como los atributos comunicables. ¿Por qué los atributos comunicables? Porque esos atributos, como la justicia, la santidad, la paz, la bondad, la rahamim, la misericordia, son los atributos con los cuales nosotros nos conectamos con Él. Así es. ¿Por qué? Porque Dios opera desde su justicia, opera desde su santidad. Entonces, para yo poder comprender para qué estoy aquí, tengo que conectar obligatoriamente con esos principios con los cuales Dios se comunica conmigo. Poderoso lo que hemos estado desatando con el pastor Camilo Ogando. Ha sido de gran bendición para nuestras vidas y sabemos que mucha gente que está allí está siendo preparada para preservación. Es un tiempo en el que el mundo y más nuestro país ahora mismo está necesitando esa sal. Sí. La sal tiene una característica muy buena y es que sirve para sanar. Sí. Tú te echas sal en una herida y la herida se seca mucho más rápido. Ajá. Así que nosotros somos la sal de la tierra, llamados en este tiempo a sanar corazones, a sanar las heridas del pueblo dominicano. El pueblo está herido, pero necesita escuchar personas que declaren palabras de vida, que declaren palabras de restauración, porque hay muchos corazones que están rotos. Sí, 100%. Hay muchos corazones que si estaban cerca, están aún más cerca, pero necesitan gente de Dios que les dé ese empujón, que les dé esa palabra de convencimiento. Así La es. gente siempre dice: ay, es el Espíritu que convence. Sí, pero ¿quién tiene el Espíritu? Exactamente. Entonces tú y yo tenemos palabra de convencimiento en nuestra boca para empujar a aquellos que están cerca y atraerlos al reino de Dios. Así es. Dios te bendiga. Amén.